¿Se ve mi mouse? Sí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. En el edificio de la Fundación Argentina de Nanotecnología, que está en el campus de la Universidad de San Martín, justamente en San Martín. Y esta es una foto acá de un poco del grupo que integramos de trabajo. Somos alrededor de entre 40 y 50 personas, que bueno, ahora la mayoría parte de ellas están en cuarentena sin poder ir a trabajar. Yo soy una de las pocas afortunadas que puede estar yendo al laboratorio todavía, porque básicamente estoy en otro país, pero bueno, este es como nuestro grupo de trabajo. ¿Sí? Nosotros trabajamos todos los días en este edificio yendo a hacer investigación, que después al final les vamos a contar un poquito más de qué se trata eso. Bueno, bien, entonces, esta charla va a estar dividida como en 3 partes. La idea es que primero charlemos de qué es y qué estudia la nanotecnología, ¿sí? Como para que ustedes lleven una idea general de qué es esta disciplina. Después contarles un poco las aplicaciones, es decir, que veamos que la nanotecnología es una disciplina que llegó a nuestra vida para quedarse hace bastante tiempo, y que en realidad hoy en día se usa en muchos lados, y que además de eso está en constante avance. Y por último, contarles un poquito a qué puede dedicarse un científico que trabaja en nanotecnología, contándoles un poco cuál es nuestra experiencia desde nuestro trabajo de investigación. Yo voy a darles la primera parte de qué estudia la nanotecnología, después Angie les va a contar de las aplicaciones, y las dos les vamos a contar a qué nos dedicamos un poco. Bueno, entonces, ¿qué es la nanotecnología? Es una muy buena pregunta, todos estarán preguntando desde que llegamos a esta charla. Está como medio en delay. Bien, la nanotecnología es una disciplina que permite crear nuevos materiales con diferentes propiedades mediante el control de la materia a escala nanométrica. ¿Sí? En una sola frase sería eso. Si ustedes les preguntan algún día qué es la nanotecnología, vale responder esto. Ahora vayamos un poco más en detalle de esta frase a ver qué quiere decir cada parte, ¿no? Es una disciplina, es un área de trabajo que nos permite crear nuevos materiales con diferentes propiedades, es decir, el objetivo principal de la nanotecnología es crear materiales nuevos, ¿sí? Es inventar nuevas cosas, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo hacemos eso? Usando para eso el control de la materia a escala nanométrica. Ahora, yo sé que si yo les digo qué es la escala nanométrica, control de la materia a escala nanométrica, debería primero que nada definir qué es la escala nanométrica, ¿no? Así que vamos a definir qué es la escala nanométrica. Bueno, la escala nanométrica básicamente, si yo agarro una regla, ¿sí? Como una regla de las que ustedes conocen, nuestro ojo va a llegar a ver cosas del tamaño de los centímetros, un insecto, por ejemplo. Incluso podemos ver cosas del tamaño de un pelo, ¿sí? El pelo más o menos está alrededor, el tamaño de un pelo está alrededor de 1 centímetro o unos cientos de milímetros. Eso se ve. Bueno, si vamos un poquito más abajo, es decir, un poquito más chiquitito incluso, vamos a llegar a la escala de las células. Ya eso el ojo no lo ve tanto, pero existen microscopios que nos permiten ver células. Si vamos un poquito más abajo, es decir, vamos a ir yendo cada vez más hacia lo chiquitito, vamos a encontrarnos con, si PowerPoint me acompaña, ahí va, con glóbulos rojos o bacterias, ¿sí? Las bacterias tienen alrededor de los 10 micrones de tamaño, ¿sí? Si vamos un poquito más abajo, llegamos a los conocidísimos virus, o que en esta época en realidad son súper conocidos, como por ejemplo el coronavirus, que tiene alrededor de cientos de nanómetros. Si vamos un poquito más abajo, llegamos a la escala de las moléculas, de lo que se llaman macromoléculas o moléculas grandes, como el ADN, y un poquito más abajo llegamos a la escala de los átomos. ¿Sí? Entonces, un nanómetro, que es el que nosotros vamos a ir en el área en el que nosotros trabajamos, que estamos por alrededor de acá, ¿sí? Es una millonésima parte de un metro. Es decir, son 10 a la menos 9 metros. Es decir, que yo tengo que agarrar 0,00000000001 metros y llego a un nanómetro, ¿sí? 10 a la menos 9 metros. Es muy, muy chiquitito. Obviamente, nuestro ojo humano no puede ver a los nanómetros, no vemos en la escala nanométrica, pero tenemos un montón de herramientas que sí nos permiten ver la escala nanométrica, ¿sí?
Pero esto es como el concepto más importante. Los nanotecnólogos, o la gente que trabajamos en nanotecnología, nos encargamos de hacer cosas a una escala muy pequeña de la materia. Otro ejemplo, ¿no? Si yo agarro el tamaño de un hombre, una persona, como cualquiera de nosotros, medimos alrededor de, no sé, 1,5 metros, a lo sumo 2 metros, una persona muy alta, estamos en la escala de los metros. Si dividimos esa escala 1000 veces, estamos en la escala de los milímetros, que son las rayitas, las mínimas rayitas que veo en una regla. De vuelta, si divido a 1 milímetro 1000 veces, llego a la escala de los micrones, que es la escala más o menos que tiene una bacteria. Y si vuelvo a dividir una bacteria 1000 veces, llego a la escala de los nanómetros, que es más o menos la que tiene un virus, ¿sí? Es decir, que ustedes imaginan, de vuelta, un concepto que quiero que les quede, es que un nanómetro es un espacio muy pequeño de distancia, ¿sí? 10 a la menos 9 metros. Eso es como lo que tienen que quedarse de esta clase. Un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. Bueno, ahora, como para que ustedes de vuelta tengan una idea, yo les dije que el diámetro de un pelo, yo lo puedo ver, ¿sí? El ojo humano lo puede ver, y que más o menos está en la escala de los milímetros, ¿sí? O un poquito más chiquito, 0,1 milímetros mide en promedio el diámetro de un pelo. Bueno, un pelo tiene 100.000 nanómetros, para que ustedes se imaginen qué tan chiquitito es un nanómetro. Es decir que, si yo agarro un pelo y lo miro así, bueno, un nanómetro es 100.000 veces más chiquitito que eso, ¿sí? Bueno, yo les dije que la nanotecnología se ocupaba de crear nuevos materiales usando propiedades de la materia en la escala nanométrica. Ya nos quedó claro que queremos buscar nuevos materiales, ya nos quedó claro qué es la escala nanométrica, ahora vayamos a un poco a explorar las propiedades estas de las que estamos hablando. Las propiedades de la materia, hay un montón de propiedades de la materia, pero existen 3 que son bastante importantes, que son las propiedades ópticas, las eléctricas y las magnéticas. Ustedes las deben conocer súper bien, todo este tipo de propiedades, son las que estudian todo el tiempo. Ahora, estas propiedades, que en principio en la escala de las cosas que trabajamos todos los días, son propiedades que nosotros tocamos y usamos todo el tiempo, dependen, entre otras cosas, del tamaño, de la forma, de la composición y del entorno de los átomos, ¿sí? O sea que si yo tengo un material en una escala, lo que se llama escala macro o una escala bulk, es decir, en un tamaño grande, a lo que use todo el tiempo, sus propiedades van a ser distintas a ese mismo material, pero a escala nanométrica. O sea que si yo cambio la escala de lo que estoy trabajando, sus propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas cambian. Sí, es una de las biografías que más Ale, usa. perdón que interrumpo. ¿Podés pedir que apaguen los micrófonos? Ay, sí, se escucha Que lo como una abran voz si es para atrás. preguntas, pero creo que hay uno de fondo abierto. Y no veo quién es. Bueno, ahí está, Ay, creo ¿no? que lo apagaron, sí. Bien, perdón. Perfecto. Sí, si tienen alguna pregunta, obviamente abran el micrófono, pero si no, apaguémoslo porque si no, nos confundimos. Bueno, entonces, dijimos, nuevos materiales con nuevas propiedades en escala nanométrica. Bueno, ¿y por qué esto de las nuevas propiedades? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan entender un poco mejor qué es esto de usar las nuevas propiedades. A ver. Ahí. Si yo les digo, ¿cómo es la plata? La plata es un material que ustedes conocen, que tienen seguro en su caso, que algunas vieron alguna joya, bueno, ahí hay un lingote de plata, hay una cuchara de plata, un anillo, una cadenita, etc. Les digo plata, ustedes dicen, bueno, es algo plateado, brillante, conduce electricidad, tiene esta forma, todos ubicamos cómo es la plata. ¿Sí? Eso es lo que, estas imágenes que ven acá, es lo que nosotros llamamos plata bulk, o plata en escala macro, ¿sí? Estos son un montón de átomos de plata que están todos juntos, y que más o menos, no importa que yo vaya de un lingote a un anillo, las propiedades de esa plata, de ese material, de la plata, son iguales en este lingote y en este anillo. Sin embargo, créanme que si yo tengo nanopartículas de plata, es decir, partículas que son de la escala de los nanómetros, muy chiquititas, las propiedades de la plata van a cambiar mucho. Una de las propiedades que cambia mucho de la plata cuando yo paso de la escala bulk, es decir, de la escala grande, a la escala nanométrica, es el color de la plata.
Entonces, fíjense que una solución de nanopartículas de plata metálicas tiene un color amarillo. Créanme que la plata también puede ser amarilla. No solamente puede ser plateada, sino también puede ser amarilla. ¿Por qué? Bueno, porque como les dije, cuando un material pasa de la escala macro a la escala nanométrica, sus propiedades cambian. Entre esas propiedades son las propiedades ópticas. ¿Qué son las propiedades ópticas? Bueno, son las propiedades que tienen que ver con la interacción entre la materia y la luz. Cómo yo veo las cosas me habla de las propiedades ópticas de un material. Entonces, la plata nanométrica tiene propiedades ópticas distintas a la plata en escala grande. Entonces eso hace que yo lo vea de un color distinto. Y fíjense que yo acá tengo un montón de tonalidades distintas de amarillo. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque todas estas soluciones tienen nanopartículas de distinto tamaño. Estas nanopartículas son más chiquititas que estas, que son más chiquititas que estas, que son más chiquititas que estas. Y así sucesivamente. Esto va en orden creciente de tamaño. Es decir, estas son las más chiquititas de todas, estas son las más grandes de todas. Y fíjense como a medida que yo cambio el tamaño, voy cambiando el color de la solución. Eso pasa de vuelta porque las propiedades de una nanopartícula que tiene pocos átomos de plata son distintas a las propiedades de una partícula que tienen muchos más átomos de plata. ¿Sí? Vamos a ver algún otro ejemplo de esto mismo que estamos hablando. Estas, por ejemplo, son soluciones de nanopartículas de oro. De vuelta, yo les digo oro, ustedes piensan en dorado, brillante, bueno, también se usa para hacer joyas, lo conocen al oro. Bueno, todas estas que ven acá también son soluciones de oro, solamente que son de nanopartículas de oro. Y fíjense que en este caso no solamente cambia el tamaño de las nanopartículas, con lo cual cambian los colores, sino que además cambia la forma de las nanopartículas. Fíjense, estas soluciones tienen distintas formas, por ejemplo, hay algunas partículas que son esféricas, como estas, algunas partículas que se llaman rods, que son como unos bastoncitos de oro, y algunas partículas que son como unas estrellas, ¿sí? Y cada una de estas tiene un color distinto. ¿Por qué? Porque la interacción de la materia con la luz, es decir, de las nanopartículas de oro con la luz, es distinta porque las partículas son muy chiquititas, ¿sí? Eso es algo que a mí, por lo menos a mí me parece bastante sorprendente, que, no sé, una solución de nanopartículas de oro sea de color rojo, no dorado, como todos esperábamos, ni siquiera amarillo. La plata es amarilla y las nanopartículas de oro son rojas. Bien, esta foto la sacó Angie, de hecho, en el laboratorio. Y yo les dije que había otras propiedades, vayamos explorando otras propiedades. Bueno, las alas de la mariposa, por ejemplo, cambian de color, es decir, cambian sus propiedades ópticas también, según la disposición de las nanopartículas que forman sus alas. ¿Sí? Las alas de las mariposas tienen como unos pelitos, y según cómo se disponen esos pelitos, va cambiando el color de las alas de las mariposas. Si yo les hubiese preguntado cómo se imaginan, o por qué se imaginan que las mariposas tienen colores, a algunos tal vez se les habría ocurrido decir que era porque cambiaban los pigmentos, por ejemplo. Bueno, en realidad no cambia el pigmento, no tiene colores distintos, no tiene como pinturas distintas. Son partículas que por su disposición, es decir, por cómo se ordenan, que se ordenan en forma de nanoestructuras, cambia el color de las alas que vemos. Otro ejemplo de naturaleza es, por ejemplo, las hojas de esta planta que se llama la planta del loto. Esta planta tiene la capacidad de no mojarse. Y uno se pregunta, ¿y por qué no se moja? Bueno, podríamos pensar que, no sé, por ejemplo, tiene como un aceite arriba, o un recubrimiento que impide que se moje. Bueno, no. En realidad, lo que pasa con esta planta es que tiene unos pilares, o tiene una nanoestructura en su superficie, que hace que le otorgue propiedades que se llaman hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Y eso pasa por cómo están ordenados sus átomos en la superficie. Y el último ejemplo, que me parece súper divertido también, es de este animalito, que se llama Greco, que es un animalito que se descubrió que puede subirse a las paredes, tipo Spider-Man, como que se va pegando a la pared y no se cae. Y entonces empezaron a investigar de por qué pasaba que este animalito no se caía. Evidentemente tendría que haberse caído, está como yendo en contra de la gravedad, ¿no? O sea, está subiendo una pared. Bueno, y empezaron a ver cuáles eran las propiedades de sus manos, o sea, cómo eran sus manos, y y notaron que tenían unos pelitos, ¿no? Estos pelitos que se ven en los dedos.
Entonces fueron a mirar esos pelitos, y vieron que tenían unas estructuras que se veían acá como estos pelitos, ¿ven? Que se llaman setas, tienen como 1 millón en cada dedo. Bueno, y entonces fueron y miraron un poquito más cerca, ¿sí? Y fueron a ver que en cada uno de esos pelitos hay un montón de estructuras o de pilares, de estos que se llaman spatular tips, que como están nanoestructurados, le otorgan propiedades mecánicas distintas a que si tuviese la mano totalmente lisa, ¿sí? Entonces, la presencia de estos pilares nanoestructurados, es decir, que tienen distancias muy, muy, muy chiquititas, le permite al animalito tener una alta resistencia contra la pared, es decir, tener una alta adherencia, es como que si ustedes imaginan un velcro, porque tiene un montón de estructuras, como unos pelitos que se pegan entre sí, tienen mucha resistencia, no se despegan. Bueno, esto es algo parecido, tiene como un velcro en su mano, ¿sí? Y esos son estos pilares que se observan en los dedos. Bueno, hasta acá llegué yo, dejé de hablar, y le toca a Angie contar un poco las aplicaciones. Ahí está, no podía abrir el micrófono, perdón. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas? Por favor, sin vergüenza, lo que quieran. Sí. Sí. En el caso de la flor que no se pega, ¿es porque no, o sea, repele todos los líquidos o también tiene que ver la estructura del agua? Claro, lo que pasa en la flor de loto es que los pilares que dijo Ale que se forman son tan chiquititos que no permite que una gota se forme. O sea, la gota se forma pero no puede mojar, porque esas estructuras son más chiquitas. Es como... para Ale que se dejó de compartir. Ahí está. No permite que se adhieran los líquidos, no pueden mojarse porque imagínate que los pilares mantienen a la gota formada perfectamente, que eso es lo que mostramos en la primera, y acá, perdón que vuelva, pero se ve muy bien, que quedan las gotas perfectas porque le impide mojar por esta capacidad súper hidrofóbica de tener estas estructuras de tamaño nanométrico. ¿Sería porque la gota es más grande entonces? Claro, y no deja que moje, no deja que se adhiera y que fluya sobre la hoja. No es porque tiene, por ejemplo, un aceite donde ahí hay una diferencia de fases. Es mecánico, físico. ¿Sí? Sí, sí, entendido. Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, otra cosa. Sí. Adelante. Dale, Pablo. Pablo. Ah, está Pablo. Activa el micrófono. Ahí está. ¿Cómo se descubrió que se puede hacer esto de esta forma, todas esas cosas? ¿Cómo? De vuelta. ¿Cómo se descubrió? Bueno, en realidad, como pueden ver, no es algo que hayan inventado los científicos o las científicas. En los últimos ejemplos que mostró Ale, pueden ver que existe en la naturaleza, y de hecho después voy a mostrar que existe en la historia, mucho antes de que sepamos lo que era un nanómetro, y es una disciplina que apareció hace un par de décadas, 4 o 5 décadas más o menos, porque empezamos a tener también un montón de herramientas que nos permiten ver a esa escala. Antes no teníamos microscopios capaces de ver a una resolución micrométrica, no podíamos ver células ni bacterias hasta que se fueron desarrollando. Bueno, ni hablar que no podíamos ver cosas nanométricas. Entonces, con el avance de la tecnología, pudimos llegar a esa escala que hoy en día analizamos, y que de hecho podemos manipular y cambiar propiedades de los materiales a esa escala. De hecho, parte de eso es como lo más interesante, ¿no? Como es algo que ya existía, que ya existe en la naturaleza, y nosotros un poco lo que hacemos es tratar de mimetizar o de igualar lo que ya existía o lo que ya existe, y poder usar estas propiedades que encontramos en la naturaleza para crear justamente nuevas
cosas, ¿sí? Pero está buenísima la pregunta porque para mí es una pregunta súper interesante que implica un poco de qué es, cómo hacemos ciencia, ¿no? De que nosotros dependemos de herramientas, hacemos ciencia experimental, es decir, hacemos experimentos. Nosotros tenemos que observar la naturaleza, de alguna manera, observar qué pasa y tratar de entenderla. Y si nosotros no tenemos las herramientas para entenderla, en realidad no vamos a poder nunca ir un poco más allá, ¿no? Entonces, el hombre depende un poco de estas herramientas que tenemos hoy en día, o que cada vez tenemos más, para poder descubrir lo que ya existe, digamos, de alguna manera, ¿sí? Perdón, voy a hacer una comparación que yo quise hacerles a los chicos para también explicarnos a nosotros qué era nanotecnología, porque muchos no sabíamos. Y era que hice asociación con dos películas del cine, una era Hulk y otra era El Hombre Araña, para explicar que en esas dos se usó nanotecnología justamente por las propiedades que ustedes nos dicen ahora. Entonces, ahí pudimos asociar esto de la nanotecnología con el cine. Sí. ¿En Hulk? En Hulk y en El Hombre Araña. Igual más en la última película del Endgame, ahí muestran nanotecnología, no me acuerdo cómo se dice. Me olvidé. También Iron Man usa un montón. Sí. Iron Man, es cierto. Sí, sí. Es bastante fana. Sí. Sí, ojo que no todo es así, o sea, hay un montón de cosas que van hacia la ciencia ficción, por supuesto, pero es cierto que eso nos permite, o sea, un poco muestra cómo avanza la tecnología. De hecho, ahora Angie les va a contar un montón de ejemplos que se recontra usan y que usan la nanotecnología hoy en día. A ver el chat. Yo hago una pregunta. En Sí. cuanto al gecko era, ¿no? Sí. Sí. El lagartito, ¿viste? ¿Es el único animal o...? Porque los insectos también, o sea, las arañas también tienen esos pelitos o algo así. ¿No es lo mismo casi? Sinceramente no lo sé, probablemente. Este es como el caballito de batalla, el que más se estudió, y como decía Ale, muchas veces tratamos de imitar cosas que vemos en la naturaleza. Por ejemplo, queremos un material súper adherente, y bueno, esto que está en la naturaleza es un disparador. Como hay muchísimos ejemplos, como mostramos el color de las mariposas, lo mismo pasa con el camaleón. El camaleón no cambia de color porque tiene un montón de pigmentos, cambia de color solamente porque tiene unas proteínas que se nanoestructuran de diferente manera dependiendo de su estado de ánimo. Y eso se descubrió hace pocos años, lo cual es súper interesante porque en el campo de la biología se pensaba y se preguntaba cómo hacía para generar tantos pigmentos y mimetizarse tan bien en la naturaleza, y en realidad no es eso, sino que son proteínas nanoestructuradas que se ordenan de manera diferente, la luz interacciona de distinta manera con esas proteínas, y eso le da distintos colores al camaleón. Entonces así hay muchísimos ejemplos en la naturaleza, y seguramente hay muchos más que no conocemos, que están nanoestructurados. También es particular este bichito que es bastante grande, o sea, bastante más grande que un insecto. Levantar el peso de un insecto es más fácil, de alguna manera es más chiquitito que este animalito, buen animalito, que no debería poder levantarse, digamos, por una pared. Por eso nos parecía copado mostrar el ejemplo, pero seguro que hay muchos más ejemplos, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Sí, Pablo, sí. Yo entré como a las 6:10 más o menos, Sí, y me dijeron que ella es chica, está en Alemania. sí. ¿Y por qué? O sea, Porque estoy trabajando acá. Me vine a trabajar todo este año. Ahora al final de la charla les vamos a contar un poco más en qué trabajamos. Y nada, eso. Estoy trabajando por todo este año. Vine a hacer experimentos a un laboratorio acá en Alemania. Bueno. Bueno, seguimos. Les voy a contar un poquito de las aplicaciones. Como dijimos,
esta rama se basa en crear nuevos materiales que tengan propiedades distintas a las que tienen o a las que ya conocemos. Y un ejemplo muy gráfico y muy claro que les quiero mostrar es el test de embarazo, que creo que todos y todas conocemos, que saben que cuando da como resultado una sola rayita roja es negativo, y cuando da 2 es positivo, y vamos a ver que ese test tiene nanotecnología dentro. Entonces, les voy a mostrar este video, que tiene muchas cosas, pero quiero que solamente se enfoquen en esta pelotita roja, que es una nanopartícula de oro unida a un anticuerpo, y en este cubito verde, que es una hormona que libera a la mujer cuando está embarazada. Entonces, el test funciona de la siguiente manera. Solo presten atención a estas dos cosas. Si la mujer está embarazada, saben que se hace con una muestra de orina, se pone la muestra de orina y ahí el papelito o el plastiquito donde viene el test, y aparecen 2 bandas. El color rojo está dado porque las nanopartículas de oro que se usan para este test son justamente de color rojo, y así es como nosotros lo vemos. Hay 2 bandas, una banda del test y otra banda que es control. La banda control siempre va a aparecer rojo porque justamente es el control, y si la mujer está embarazada también va a aparecer la banda del test, que es porque la mujer tiene estos cubitos verdes, esta hormona que libera cuando está embarazada, y vemos en el test como resultado 2 rayitas rojas, que de nuevo el color rojo es porque las nanopartículas de oro de ese tamaño son de color rojo. Ahora, si la mujer no está embarazada, esos cubitos verdes que antes veíamos, ahora no van a estar, y como consecuencia, bueno, es bastante intuitivo, lo que vamos a ver va a ser una sola banda, que es la banda de control, que aparece siempre por las nanopartículas que están flotando y que se adhieren a la banda de control, pero en la banda del test no va a aparecer nada porque no está embarazada, no libera esa hormona, y por lo tanto solamente vemos como resultado una sola rayita, y para el alivio o para la alegría es negativo, ¿no? como sea, dependiendo del caso. Entonces, este ejemplo me parece bastante claro porque es algo que seguramente todos y todas conocemos, y que probablemente no sabían que lo que tiene es nanopartículas de oro adentro para determinar, en este caso, la presencia de un embarazo. Ahora bien, se usa muchísimo, muchísimo en tecnología, en electrónica, en informática, y acá les voy a mostrar un ejemplo de Samsung, que desarrolló una tecnología QLED, que quizás escucharon de los televisores 4K, que aparte de tener alta definición, tienen una gama de colores mucho más amplia y mucho más nítida, y eso es porque usan quantum dots. Los Q-dots son puntos cuánticos que son nanopartículas muy chiquitas que tienen entre 2 y 10 nanómetros. Si se acuerdan lo que les dijo Ale de dividir a un pelo en 100.000 partes, bueno, serían 2 partecitas más o menos, o 10. Son muy chiquitas, y al ser tan chiquititas cambian las propiedades de la materia y tienen la capacidad de emitir luz en distintos tonos. Como pueden ver en todos estos frasquitos, hay quantum dots de diferentes colores, y lo que hizo Samsung justamente es usar esa tecnología para ponerla atrás de sus pantallas, y de esa manera tener una escala de colores más amplias y más nítida. Cada puntito es un quantum dot, una nanopartícula súper chiquitita, integrada por una placa, bueno, que también tiene un sensor nanométrico, un circuito, y a partir de eso se desarrolló la tecnología QLED, que con esto pueden ver que es algo que se hace a gran escala, que no es algo que solo hacemos en un laboratorio, sino que la industria lo está usando muchísimo a esta tecnología. Bien, otro ejemplo son las nanopartículas de plata. Lo que tienen de particular es que podemos integrarlas a una tinta, y con esa tinta imprimir distintos circuitos. En este caso, bueno, hay un ejemplo de un robot, bueno, que cuando se aprieta el corazón prende 2 lucecitas,
pero a lo que vamos a esto, un poco más a una aplicación de tecnología y por ejemplo, de informática, es que se pueden imprimir circuitos muy pequeños, ya sea para computadoras, para teléfonos, para chips, y con la propiedad que estamos aprovechando de la plata a escala nanométrica, que es conductiva. Bien, no veo las preguntas del chat, perdón, ahí está. Si alguien tiene una pregunta, abra el micrófono porque no puedo, cuando estoy compartiendo, ver también el chat. Tranqui, yo te aviso. Sí. Dale. Bueno, este es un ejemplo bastante sencillo de Wilson, que hizo estas pelotas de tenis. Lo que hizo a la pelota fue agregarle una capa muy finita de 2 nanómetros de arcilla. Entonces lo que lograba era que la pelota, los tenistas, no sé si alguien mira tenis, pero a partir de un par de sets cambian las pelotas porque el rebote ya no es el mismo y las tiran. Entonces lo que hizo Wilson fue aplicar esta tecnología, y aplicando esa capa de 2 nanómetros de arcilla, logró que las pelotas duren mucho más tiempo porque se retenía mucho mejor el aire ahí adentro. Entonces eran más resistentes y duraban más tiempo. O sea, el problema fue que se dejaron de hacer por una cuestión de acostumbramiento de los tenistas profesionales, que era, no sé, cada cierta cantidad de sets, tirarlas, y no se acostumbraron a esta nueva tecnología, entonces se dejaron de hacer, pero el principio es muy bueno y fue muy eficiente. En el deporte hay muchísima nanotecnología, por ejemplo en las raquetas también. En las raquetas lo que se hizo, y lo que se hace, de hecho en la mayoría de las raquetas profesionales que se usa ahora, es incorporar grafeno. Grafeno, ahora más adelante voy a mostrar mejor qué es, pero es un material hecho de átomos de carbono, que en el caso de las raquetas, una de las propiedades que le da es disminuir el rebote en la mano del tenista, disminuir las vibraciones. ¿Por qué? Porque se disipa la energía a través de este material, entonces el impacto es más limpio sobre la mano del tenista y no tiene tanta, no me sale la palabra, tanta vibración. Y bueno, Head, por ejemplo, es una marca que utiliza mucho esto para sus raquetas. El grafeno, que es este material que mencioné antes, imagínense, es algo muy, muy difícil de imaginar, pero acá está bien ilustrado en una imagen. Es un material que está formado por una sola capa de átomos de carbono, o sea que es algo súper, súper finito. Es muy resistente, más que el acero, y es muy liviano. ¿Por qué? Porque está formado por una sola capa de átomos de carbono. Entonces es muy liviano, es flexible, se pueden hacer muchísimas cosas. Aparte es conductor eléctrico y térmico. Sabemos que, ustedes saben, por ejemplo, no sé, otras cosas que están hechas puras de carbono, como el diamante o el grafito. El diamante no es conductor, no es conductor eléctrico ni térmico, por ejemplo, pero a esta escala y de esta manera organizados los átomos en una sola dimensión, sí es conductor, entonces se usa mucho para hacer circuitos en electrónica. Y bueno, esto fue un gran descubrimiento de la nanotecnología, porque es un material que, como le decimos en el área, es un material inteligente por las propiedades que tiene, y se aplica en un montón de tecnologías. Por ejemplo, acá a la derecha, en bicicletas de competición se usan nanotubos de carbono. Sería esa capa de carbono que les dije antes, enrollada. Eso se puede enrollar y se pueden hacer cuadros de bicicleta para competición súper livianos. Seguramente escucharon hablar de la fibra de carbono, que no es lo mismo, porque no es a escala nanométrica, pero en este caso el grafeno sí lo es, y hace que sea aún más liviano que la fibra de carbono que seguramente escucharon. Otra aplicación que se hace... Sí, ¿tenés una pregunta? Al ser en escala nanométrica es más resistente que la fibra de carbono. Claro, es más resistente y aparte es más liviano, que es lo que se busca, por ejemplo, en bicicletas de competición.
Otro ejemplo que se usa, sí, Pablo, perdón. ¿Seguimos? Le iba a decir, Se cerró el micrófono. Él solo iba a decir gracias, nada más. Ah, bueno, dale, sigo. Bueno, se usa mucho, por ejemplo, hacer nanocapas de pinturas cerámicas, por ejemplo, en autos, para darle también resistencia a autos que no se rayen. Bueno, se usa mucho en autos de alta gama, pero se está empezando a usar en otras cosas. Esto es para que vean que es una industria que realmente es muy grande y que hay mucha inversión en este área. Y este ejemplo, que lo mostramos siempre porque nos gusta mucho, es una iglesia que está en Italia, que se llama la Iglesia del Jubileo, que está siempre blanca, intacta, como el primer día que la hicieron. La hicieron en 2003 y siempre está blanca. ¿Y eso por qué? Porque para pintarla usaron una pintura autolimpiante, fotocatalítica. ¿Qué quiere decir? Que cuando moléculas orgánicas, basura, o por ejemplo el humo de los autos que circulan por la calle se depositan, ustedes saben que los edificios con el tiempo se ponen oscuros porque esa materia orgánica queda depositada ahí. En este caso, la pintura fotocatalítica lo que hace es interaccionar con el sol y desarmar esas moléculas orgánicas y no permite que se depositen. Por eso se dice que le da una propiedad autolimpiante. Y esa propiedad está dada justamente porque este tipo de pinturas tienen nanopartículas, por ejemplo de dióxido de titanio, que son fotocatalíticas, que con la luz del sol pueden catalizar una reacción, como por ejemplo romper moléculas orgánicas, o moléculas de basura, o de hollín, como son las que hay en el medio ambiente, en un medio ambiente urbano, y de esa manera, este es el ejemplo más claro, el de esta iglesia, obtener superficies autolimpiantes. Ahora bien, como decíamos antes, no es algo que hayamos descubierto o que hayan descubierto los científicos y científicas porque vimos que existe en la naturaleza, pero aparte de que existe en la naturaleza, existe en la historia, y en la historia nos remontamos al siglo V o al siglo XV, hace muchísimo, cuando en Europa era muy común que se hagan estas catedrales de medioevo con estos vitrales impresionantes. De nuevo, lo que se pensaba era, bueno, ¿cómo hicieron los artesanos de esa época para poder tener el vidrio de estos colores? Porque sabemos en la actualidad que no es fácil obtener colores definidos cuando se hace vidrio. Entonces un grupo de científicos y científicas se puso a investigar cómo es que hacían para generar estos vidrios de colores tan increíbles, y qué pigmentos usaban en esa época, en el siglo V, qué tecnología tenían. Bueno, la verdad es que ellos no lo sabían, los artesanos no lo sabían, pero lo que ellos estaban haciendo era mezclar sales de oro y sales de plata en los vidrios que hacían, y sin darse cuenta estaban formando nanopartículas. Por ejemplo, el color rojo lo obtenían cuando formaban nanopartículas, como vimos en el test de embarazo, esferas de 25 nanómetros. O la plata, como les mostró Ale, de color amarillo, es lo que le daba el color amarillo. Entonces, esto fue un descubrimiento también fascinante, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero sin embargo ya en ese tiempo estaban haciendo nanotecnología aún sin saberlo. Y ahora sabemos de nuevo que estos vidrios no están hechos con mezclas de pigmentos, sino que lo que tienen incorporado adentro son nanopartículas de oro y de plata principalmente, y estas nanopartículas son las que le otorgan el color a los vitrales. Bueno, la última aplicación que muestro es en medicina. En medicina es un campo que se está descubriendo y se está trabajando mucho. De hecho, Ale y yo trabajamos también en este área, en el doctorado que estamos haciendo, y se usa, por ejemplo, para encapsular drogas, para quimioterapia,
Estas son 2 drogas que se usan para distintos tratamientos de cáncer. Ustedes saben que las terapias en general son muy agresivas, tienen efectos secundarios muy feos sobre los pacientes, y lo que se busca al encapsularlas en nanopartículas, por ejemplo en liposomas o nanopartículas hechas de proteína, es que la droga vaya más localizada al sitio de acción y de esa manera se puedan bajar los efectos secundarios que sufren los pacientes. Y este es un campo que está en auge y que se está estudiando muchísimo, porque si bien son efectivas, las drogas que ahora se usan también generan muchos efectos secundarios que se quiere evitar. Entonces lo que se está buscando al aplicar nanotecnología en este campo es hacer como una terapia más dirigida al sitio del tumor, por ejemplo, y evitar los efectos adversos en los pacientes. Y ahora bien, vamos a contar qué hacemos nosotros, qué hacemos quienes hacemos nanotecnología. En general, no siempre somos equipos interdisciplinarios. Quiere decir que participa la química, la física, la ingeniería, matemática. Estamos siempre, en este caso somos 2 químicas, pero en nuestro grupo tenemos de todas las disciplinas. Y bueno, el objetivo que tenemos es desarrollar nuevos materiales que tengan nuevas propiedades y, como siempre, nos hacemos una pregunta para resolver algún problema. Entonces, brevemente les vamos a contar, por ejemplo, qué hago yo o qué hace Ale en el día a día en el labo. Yo trabajo con estas nanopartículas que son esferitas de dióxido de silicio. Son muy chiquitas, tienen el tamaño casi de un virus, tienen 100 nanómetros, 120. Las pueden ver acá en esta imagen. Esta imagen está obtenida con un microscopio de este tipo. Como pueden ver, es un microscopio enorme que tiene como 2 metros de alto y que está en una sala solamente ese microscopio. Y con estos aparatos, por eso decía que el descubrimiento también viene de la mano de las tecnologías que se van desarrollando. Con este tipo de microscopios podemos ver cosas nanométricas, en este caso las nanopartículas. Lo que yo quiero estudiar en mi doctorado es justamente usar estas nanopartículas para llevar drogas a tumores. Para hacerlo sencillo, lo que hice fue incorporar, ustedes pueden ver acá un signito de radiación, incorporar un radioisótopo dentro de las partículas, inyectarlo en ratones que usamos para experimentos, y a esos ratones les hacemos PET, que es un tipo de tomografía computada, y podemos ver a través de la radiación que emiten las nanopartículas en qué lugares del organismo del ratoncito se acumulan, si van al tumor, si se quedan en el hígado, y a esto lo llamamos un estudio de biodistribución, que es un estudio que se hace siempre, por ejemplo, antes de aprobar una droga o de probar una droga en humanos, siempre se prueba primero en animales, y se estudia cómo se distribuye en el organismo. Y tenemos imágenes de este tipo, a partir de esto analizamos los resultados, y bueno, vamos optimizando las drogas o las nanopartículas en base a esto. Y este es el trabajo de Ale. Bueno, yo trabajo, como les conté, también hago mi doctorado, estoy trabajando en el desarrollo de sensores, ¿sí? En donde lo que queremos hacer nosotros es hacer un sensor como el que ustedes conocen, por ejemplo, de glucosa, que le sacan un pinchacito de sangre en una tirita y pueden medir el nivel de glucosa. Bueno, la idea es desarrollar un sensor parecido a eso, con la misma idea, pero en particular yo trabajo con la enfermedad de Alzheimer, buscando detectar unas moléculas muy pequeñas que se llaman microARNs. Y para eso lo que hacemos es, entre otras cosas, unas nanopartículas, que son muy parecidas a las que hace Angie, también son partículas de dióxido de silicio, que las decoramos con unas partículas más chiquitas de oro, y a eso les incorporamos unas moléculas de ADN. ¿Sí? Yo trabajo en una mezcla entre hacer materiales de nanopartículas con ADN. De hecho, esta foto que ustedes ven acá, es una foto que también saqué yo en un microscopio, no es el mismo que trabajó Angie, pero es uno muy parecido, tienen tecnologías parecidas, en donde esta nanopartícula que ven acá
es una partícula que tiene alrededor de 200 nanómetros, ¿sí? Imagínense de vuelta, yo le dije que un nanómetro eran 10 a la menos 9 metros. Bueno, estos son como 10 a la menos 7 metros, o sea, 0,0000007 metros. ¿Sí? 0,2, perdón, porque dije que eran 200 nanómetros. ¿Sí? O sea, imagínense lo pequeño que es, y lo impresionante es que nosotros podamos no solamente mirarlo, sino que aparte podamos manipular la materia para poder hacer algo que nos interese. Por ejemplo, no sé, yo le pego nanopartículas de oro a estas nanopartículas de dióxido de silicio. Y otro ejemplo que les queríamos mostrar es el ejemplo de esta empresa, que es una empresa que está incubada en nuestro instituto, que se llama Hybridon. Nosotros, el Instituto de Nanosistemas, junto con una empresa privada que se llama ADOX, y el CONICET, se creó una empresa para hacer recubrimiento antimicrobial de superficies. Entonces lo que hacemos es tener una solución de nanopartículas que tienen agentes antimicrobianos, y lo que hacemos es generar estos como sprays, que de alguna manera los tiramos sobre la superficie, y ese spray contiene nanopartículas que mata a los microbios, mata a las bacterias, y cuando uno recubre las superficies con ese spray, podés limpiar de microbios la superficie de manera más fácil. Es una empresa que se creó hace relativamente poco tiempo y que hoy en día está empezando a comercializar su producto. Está bueno mostrar también que en Argentina se hacen estas cosas, no solamente en otras partes del mundo, sino que ahí también donde nosotros trabajamos, en la Universidad de San Martín y en muchos otros lados de la Argentina, se hacen este tipo de cosas, se usa, y que es algo que está bueno poder saberlo, digamos. Sí, y quiero sumar algo más que seguramente vieron en las noticias con esto del coronavirus, que se pudieron desarrollar varios test rápidos para detectar el coronavirus, y varios de ellos también tienen incorporada nanotecnología. Entonces, la idea de mostrar estas aplicaciones es para que vean que no es algo lejano o algo imposible, que es algo que se puede hacer, que tenemos científicos y científicas muy capaces en Argentina, y que tenemos las capacidades de hacer esta tecnología de primer nivel, y en el caso por ejemplo, de los test para coronavirus, de usarlas en pos de la sociedad y de tener respuestas para la sociedad. Entonces eso es una parte de todo lo que le queríamos dejar en esta charla. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, nosotros teníamos la idea les contamos un poco cuál era nuestra idea también. Esta primera clase fue como una introducción a la nanotecnología, digamos. Después la idea es, la clase que viene, que ustedes nos cuenten. Nosotros la idea es darles un par de áreas, o de grandes áreas donde podamos contarles un poco más cómo se usa la nanotecnología, y ustedes elijan, digamos, voten cuál les interesa. Y en el último encuentro, y esto relacionado un poco con lo que escribieron en el chat y demás, es poder charlar de primero un poco qué cosas se necesita para llegar a hacer cosas de nanotecnología, como por ejemplo nuestro ejemplo, que nos dedicamos, o nuestro trabajo implica trabajar con nanotecnología, y también un poco contarles posibilidades de becas y de cómo es que llegamos nosotros, que también estuvimos parados en el mismo lugar que ustedes, donde estábamos terminando la escuela secundaria en algún momento, hace no tanto tiempo, o hace un poco más de tiempo, y cómo llegamos hoy en día a, no sé, estar acá, o a tener la posibilidad de viajar, tener la posibilidad de estar investigando, tener la posibilidad de, dedicarnos a hacer ciencia, que es algo que nos encanta y que está buenísimo. Dejo de grabar, ¿eh?